Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por pedir esta clase en la que te voy a explicar cómo Juan Manuel, un jugador del programa, consiguió perder 5 kilos durante el programa, reducir sobre todo notablemente sus dolores por epicondilitis, mejorar su físico y sensaciones en pista. Lo más importante de esta clase es que tú también sepas cuál ha sido su paso a paso para que tú también puedas conseguirlo. Así que vamos a ello. La clase está estructurada en 3 pasos súper sencillos para que lo podáis aplicar y luego al final también os dejo un regalito. Primer paso, conoce tu punto de partida y define tu objetivo. Cuando Juan Manuel empezó no tenía muy claro si era capaz de comprometerse, si no. Ahí te dejo un poco también la situación, ¿no?, por la que pasaba Juan Manuel a nivel de peso, a nivel de edad, a nivel también de trabajo. Jugaba al pádel varias semanas, varias veces por semana, pero no hacía ningún tipo de entrenamiento a nivel físico. Su rutina era jugar cuando podía, cuidarse un poco, tener un poquito en cuenta la alimentación y bueno, había intentado hacer alguna dieta, algún entrenamiento, pero no tenía ni constancia ni un seguimiento real. Tenía en un momento, ¿vale? Ese dolor en el codo que prácticamente no le dejaba, había momentos que no le había dejado ni agarrar una botella de agua, ¿vale? Aquí tenéis de todas formas también, os he dejado el caso en el que está hablando Juan Manuel, ¿vale? Sobre su caso en concreto, por si también lo queréis escuchar a él y hablar también de cómo ha sido su progreso, ¿no?, dentro del programa. En este caso, es decir, cuando entró Juan Manuel, las prioridades eran bastante claras, ¿vale? Primera prioridad, ¿vale? La pongo aquí, la primera prioridad era poder jugar, reducir notablemente, ¿no?, esos dolores en el codo. ¿Por qué? Porque esto nos iba a permitir jugar más, que ganásemos, ¿no?, esa motivación también, porque estamos jugando más al pádel, aumentar nuestra actividad o gasto calórico, ¿no? Entonces, la primera prioridad era reducir esos dolores, ¿no?, en este caso en el codo, y reducir esa epicondilitis para que pudiese jugar con las mínimas molestias posibles. Segunda prioridad, una vez que ya pues íbamos mejorando, ¿no?, esas molestias del codo, bajar, en este caso de peso, lo que conseguimos fue bajar 5 kilos para que pues, se sintiese más ágil, más rápido, con menos carga también en articulaciones, para reducir posibles lesiones a nivel futuro. Y este orden fue clave. ¿Por qué? Porque nos dio mucha estructura a la hora de saber qué es lo que toca. Muchas veces intentamos como, vale, sí, yo tengo que mejorar mi velocidad, mejorar mi agilidad, mejorar mi potencia, reducir mis lesiones, perder peso, pero no sabe muy bien por dónde atacar en cada momento. Es decir, es como el que persigue dos conejos acaba por no conseguir ninguno, ¿no? Pues aquí nosotros lo que hicimos fue establecer estas prioridades. También hicimos una primera valoración, ¿vale?, para ver cómo venía a nivel de movilidad, a nivel de fuerza, a nivel de estabilidad, para saber mucho mejor esa situación, ¿no?, a nivel del codo. Y también estuvo durante todo el programa realizando varias valoraciones. A nivel básico, ¿vale?, para vosotros, a nivel básico, a nivel semanal. Primero, peso corporal, ¿vale? Pues se pesaba una vez por semana para saber si íbamos mejorando en este apartado o no. Y también tenemos un feedback todos los viernes en el que a través de un pequeño formulario nos comentaba cómo se había sentido en pista, cómo evolucionaba esas molestias a nivel del codo, cualquier apartado importante también de su día a día, que le permitió a él pues ver esos avances, incluso cuando a lo mejor a nivel de báscula no lo había, porque pues, cuando puedes agarrar la pala sin miedo, acabas un partido sin dolor, ¿no? Eso también pues acaba siendo progreso. ¿Qué quiero que saques tú de esta parte? Primera parte, de establecer esos objetivos y de también conocer ese punto de partida. Lo primero, que entrenar sin objetivo es como sacar sin saber a qué lado va el punto. Piensa, lo que tienes que hacer ahora es pensar, oye, ¿cuál es tu prioridad real ahora mismo como jugador? ¿Es perder peso, jugar sin dolor, es aguantar más en pista, es ganar potencia, ganar velocidad? Segundo, ¿cómo lo vas a medir? ¿Cómo vas a saber si estás mejorando en eso? No me valen las sensaciones, algo más objetivo, ¿no? ¿Cómo vas a saber si realmente estás progresando en ese objetivo que te has marcado? Y tercero, plantearte el qué te está frenando para comprometerte de verdad a conseguir ese objetivo. Porque cuanto más claro tengas el para qué lo estás haciendo, ese por qué real detrás de ese objetivo, más fácil va a ser que luego cumplas el cómo. Segundo paso, pues vamos a ese cómo, ¿no? Segundo paso, ¿qué es? Vale, ya tenemos de dónde estamos, dónde queremos llegar, ya tenemos el A, el B, vamos a trazar ese camino. ¿Cómo lo hacemos? Teniendo un plan de acciones que si cumples te llevan al objetivo, es decir, le vamos a decir exactamente qué tiene que hacer para que si lo hace, pasemos de A a B. Lo que pongo aquí, ¿no? Una vez Juan Manuel tuvo claro su punto de partida, su objetivo, pues tocaba lo más importante, tener un plan realista, concreto y que sea realmente adaptado a su día a día. Lo que comentaba, lo primero que teníamos que tener en cuenta era qué caso, de dónde venía Juan Manuel, cómo era su situación. En su caso en particular, tenía poco tiempo libre, porque entre trabajo, familias, partidos,
y todo lo que acarrea, ¿no? Competiciones, jugadores de pádel, lo sabréis. Segundo, también tenía poco nivel técnico en el gimnasio y también habría que adaptarlo al material que él disponía en su gimnasio en particular. Y tercero, tenía bastante peso corporal y dolor de codo, entonces necesitaba progresar sin agravar, ¿no?, esa lesión, evidentemente, y sobre todo reduciéndola. Así que nos vamos a centrar en 3 bloques clave. Primera parte, ¿qué hizo? Entrenamiento de fuerza, 2 o 3 veces por semana. ¿Cuál fue la clave aquí? Adaptarlo a sus partidos semanales. No era, esto es lo que tiene, no. Conocíamos primero cómo iba a jugar y nosotros realmente lo adaptábamos a eso que realmente necesitaba cada semana. Aparte de partidos semanales, lo que he comentado antes, si tenía una semana de más trabajo, de menos trabajo, si tenía competición, si no la tenía, cómo venía también con esas molestias, en este caso en el codo. ¿Por qué? Porque no podía hacer o no era necesario hacer más de lo que él realmente podía sostener, adaptar, realizar en su día a día. Solo lo que necesitábamos era hacer lo que necesitábamos para avanzar. ¿Qué hicimos en estos entrenamientos de fuerza? Primero, ¿vale? Hubo como 2 fases claramente marcadas, y es, primero nos centramos más en esa parte de recuperación de lesión del codo, ya lo habéis visto a nivel de objetivos, que era la primera parte y la primera prioridad. Entonces, dentro de estos entrenamientos de fuerza, primero nos adaptamos ahí, y luego, una vez que ya estaba mucho mejor esa zona, le metimos como una segunda fase, la comentamos también en estas sesiones, el gasto calórico total de las sesiones, pues con el objetivo también de favorecer algo más esa pérdida de peso que también era necesario para él. Con esto no significa que solo tocamos eso, sino que durante todo el programa pues estuvimos trabajando la fuerza, los principales patrones de movimiento que realmente pues se van a utilizar en el pádel: empuje, tracciones, esas rotaciones, esos movimientos también de dominantes de rodilla, dominantes de cadera, aceleraciones, todo ese tipo de acciones que vamos a ver en el pádel, trabajamos la fuerza también para ello. Segundo pilar, segundo punto, más movimiento diario sin necesidad, entre comillas, de hacer cardio, ¿vale? Aumentar su movimiento diario en el caso de Juan era clave, era súper importante. ¿Qué hicimos? Marcar un objetivo de 10.000 pasos diarios, esa acción que nos va a llevar a donde queremos llegar. ¿Cómo lo hizo? Pues paseos cortos, partidos de pádel una vez que ya incluso podía jugar un poco más, usar también el teléfono caminando, ir a comprar andando, alguna sesión con desplazamientos tipo circuito. ¿Esto qué le permitió a él? Pues aumentar ese gasto energético total sin machacarse, y además pues le ayudó con factores, ¿no?, como la resistencia, que también es importante en el pádel. Tercer punto, ¿vale? Ya tenemos los 2 puntos que nos van a hacer aumentar como ese gasto calórico total, ¿no? Tercer punto, el apartado más nutricional, esa reeducación de hábitos nutricionales. ¿Qué es lo que hicimos con él? No le dimos una dieta como tal de toma, esto es lo que tienes que hacer y punto, sino que le dimos un menú flexible, es decir, que pudiera adaptar según, aquí me he equivocado, así que lo corrijo, según el día, las preferencias que él personalmente tenía, y también le ayudamos a resolver esas principales dudas que tenía en esta parte más nutricional. Oye, Álvaro, ¿qué puedo hacer cuando no tengo tiempo para cocinar? Dada su situación, ¿no? Oye, Álvaro, ¿cómo puedo desayunar antes de un partido importante, antes de una competición? También lo que comentaba, ¿no?, de ese menú flexible. Si en este caso pues le habíamos pautado X cosas y no tenía ganas de cocinar eso, que él realmente supiese qué otras opciones tenía para modificarlo, para comerlo, para que realmente él a nivel diario pudiese adaptarlo, y a nivel de hábitos a largo plazo él pudiera sostenerlo en el tiempo, porque si yo le doy una dieta como esto es lo que tienes y punto, quizás a nivel sostenibilidad a largo plazo, a largo tiempo, no era sostenible para él. Entonces lo que hicimos es reeducar esos hábitos nutricionales para que realmente, oye, tengas esa primera opción de, pues si no quieres pensar, aquí lo tienes, y esa segunda opción de puedes realizar todas las modificaciones que necesites. En este caso lo hicimos con una aplicación de cambio para que él pues fácilmente pues, pudiese cambiar el pollo, la verdura, lo que sea, en este apartado más nutricional, ¿no? Algunas acciones clave, aquí te dejo porque no te iba a desglosar completamente en lo que hizo Juan Manuel, pero te dejo algunas acciones clave que puedes aplicar tú en este caso, ¿no?, para conseguir ese mismo objetivo. Comer más verdura y proteína en cada comida. Sobre todo la primera, falta mucho, y la segunda también, muchas veces no llegamos a esos requerimientos mínimos que tiene que tener un jugador y una persona. Segundo, reducir procesados y azúcares visibles, ultraprocesados, ¿vale? Aquí está en España, ¿no?, al menos Carlos Ríos, que está como con esa lucha siempre con ultraprocesados. Más o menos ya cada uno vamos conociendo mejor, ¿no?, qué es un buen procesado, qué es un alimento real, qué es un ultraprocesado. Tercero, evitar picoteos innecesarios, principalmente por gestión del estrés y gestión, ¿no?, un poco también de la ansiedad. Cuarto, cenar más ligero. Y quinto, tomar conciencia de cantidades y calorías reales. Esto también es importante porque muchas veces me encuentro con jugadores que piensan que comen poco, o que al revés, o que comen mucho, y luego cuando hacen el ejercicio de contabilizar una semana, un día, las kilocalorías reales que toman, o las cantidades reales que toman, se dan cuenta de que realmente eran muchas más de las que pensaban. Entonces esto también es importante.
La clave, ¿vale? De esta parte del plan. Juan Manuel no era perfecto, pero sí fue constante. Es decir, Juan Manuel no cumplió todo a rajatabla. Hubo semanas en las que entrenó solo un día, o no llegó a los pasos, o a nivel nutricional no lo cumplió exactamente como debería haberlo cumplido, pero mantuvo el ritmo, sabía qué hacer cada semana y no improvisaba. Cada semana, en este caso, tenía una revisión con su entrenador y a partir de eso ajustábamos según lo que necesitaba. Le dábamos feedback también en función de cómo había ido la semana. ¿Y qué quiero que saques yo de aquí, tú personalmente? Pues que un objetivo sin plan es solo un deseo. Es decir, si tú tienes, quiero llegar de aquí a aquí, pero no tienes el cómo hacerlo, es simplemente hablar por hablar, ¿no? Por así decirlo. Y un plan que no se adapta a tu vida es papel mojado. Es decir, el papel lo aguanta todo, en el papel vas a poder poner lo que te dé la gana, pero si eso realmente no se adapta a tu vida, no te va a servir. Tu rutina no tiene que ser perfecta, ni cargada de ejercicio de Instagram, ni nada por el estilo. Solo tiene que tener 3 cosas. Coherencia con tu punto de partida, es decir, de dónde estás. Impacto sobre tu objetivo principal, es decir, que realmente sea importante para llegar al punto en el que quieres. Y tercero, simplicidad para que puedas cumplirla semana tras semana, es decir, adherencia a esos entrenamientos. Y aquí vamos a hablar de ese tercer punto, el acompañamiento, la adaptación, la gestión de los momentos duros. ¿Para qué? Para que eso sea sostenible a lo largo del tiempo. Este fue para mí uno de los grandes cambios que hizo Juan Manuel. ¿Por qué? Porque, como te he dicho antes, había intentado dietas por su cuenta, había probado también entrenar, pero no lo sostenía en el tiempo. No era por falta de ganas, sino porque pues, le faltaba estructura, no sabía qué hacer, le faltaba apoyo, le faltaba adaptación a esos momentos un poco más duros. Entonces, desgranando, ¿no? Esas 3 piezas. Primero, acompañamiento, no caminar solo, ¿no? Juan Manuel ya había intentado entrenar y perder peso antes, como te he comentado. Ahí es donde el acompañamiento diario que hicimos con él le ayudó muchísimo, le cambió, ¿no? ¿Por qué? Porque cada día hablábamos con él, resolvíamos las dudas que podía tener a nivel nutricional, a nivel de entrenamiento, a nivel pádel, lo que él realmente necesitase. Y cada semana también, pues, oye, revisábamos cómo se entrenaba, cómo se encontraba física y mentalmente. Hablábamos también de qué había conseguido, qué no, qué teníamos que seguir mejorando, cómo habíamos llegado hasta ahí. Y también ajustábamos lo que hiciese falta, pues a nivel nutricional, a nivel de entrenamiento o a nivel pádel, para que él realmente pudiese seguir avanzando y no se detuviese ahí. Lo importante, como te digo, no era hacerlo perfecto, sino no abandonar el proceso cuando las cosas se podían complicar un poquito más. Segundo punto, esa adaptación del plan sin perder el foco. Es decir, lo segundo que marcó la diferencia es que no era un plan rígido, cerrado, no era algo que no se pudiese moldear. ¿Por qué? Porque la vida de cada uno, la vida cambia y cada semana es un poco diferente. Unos días jugamos menos, unos días jugamos más, unos días tenemos una molestia, unos días estamos de un humor, otros días estamos de otro. Entonces, este plan estaba realmente adaptado a su vida real, familia, trabajo, altibajos de energía, los partidos que tenía, y también hacíamos adaptaciones constantes durante ese plan. Si un día no podía entrenar, pues lo movíamos. Si aparecía una molestia nueva, pues lo ajustábamos en el plan de entrenamiento. Si venía una semana de súper trabajo caótica, pues bajábamos un poco el volumen, pero seguíamos haciendo lo que realmente necesitaba para llegar a ese objetivo. ¿Qué hizo esto? Pues evitar la frustración y sobre todo el abandono, que es el mayor enemigo que tenemos a la hora de seguir progresando, creciendo. Tercer punto, también súper importante, ver resultados reales. ¿Por qué? Porque gracias a ese acompañamiento, esa adaptación, a enseñarle lo que iba consiguiendo cada semana, esto es gasolina para un jugador de pádel. Yo no conozco ninguno que me haya dicho, oye, pero he mejorado un 20% mi potencia, he bajado 3 kilos, ya no quiero seguir. Bueno, lo de los kilos en función un poco del punto en el que estés, pero esto, el ver ese resultado, ese progreso que va llevando, le ayuda a querer más, a querer seguir mejorando, a ver qué funciona, a ver qué avanza, a ver qué vas en buena dirección. Y esto es súper motivante para un jugador. En este caso no fue por hacer algo espectacular, no fue por tener ese sistema que le daba esa dirección, que le ayudaba a sostener esa consistencia, esa constancia, ¿no?, en el entrenamiento, y que le devolvía esos resultados a nivel mediciones, con esas pruebas que le hicimos en la semana 1, de potencia, de fuerza, de movilidad, en este caso también con el peso, con el feedback semanal que teníamos, de cómo iba mejorando, cómo iba avanzando. La lección, ¿qué quiero que saques tú de aquí, de este punto? Que necesitas un plan que se adapte a ti, que puedas sostener y que tengas ese seguimiento. Porque lo más difícil generalmente no es empezar, sino es seguir cuando las cosas no van como realmente esperabas, y generalmente no van como esperas. Y ahí es donde el acompañamiento, la flexibilidad, los pequeños resultados acumulados te van a hacer mantenerte en el camino. Y nada, por último, como te decía, era mentira, lo del regalito. Aquí tienes el cómo podemos nosotros ayudarte, pues si en tu caso, ¿no?, en este caso quieres que realmente nosotros te ayudemos a dar ese cambio, necesitas, como te hemos dicho,
esos 3 pasos y que realmente quieres que nosotros seamos las personas que te ayuden a llevar esos 3 pasos para, en tu caso personal, pues perder los kilos que necesites, reducir tus dolores o aumentar tu fuerza, potencia, velocidad dentro de pista, pues aquí te dejo tanto los resultados que van consiguiendo los jugadores con el programa, porque como Juan Manuel hay decenas y decenas de jugadores que también han ido consiguiendo sus diferentes resultados dentro del programa. Aquí los tienes para poder escucharlo a ellos, y también aquí te dejo el enlace para enviarme un mensaje directo en Instagram. Simplemente me escribes la palabra padelisto y ahí te conoceré mucho mejor para ver si te podemos ayudar con tu caso en particular.